quiero, no puede ser otro el tema para que comencemos a hablar del departamento del Cauca. Es que las cifras, lo acabamos de decir, lo decíamos a primera hora, son 4 policías muertos, 2 heridos, 1 secuestrado, 4 poblaciones hostigadas. Bueno, ¿y qué? Pues muy grave, muy triste. Es muy complicado lo que está sucediendo. Por supuesto. Hay dos miradas para tratar de explicar lo que está pasando en el Cauca. Ajá. Y es una, que es una acción del ERC para aumentar su poder de negociación de cara al cese que empezaría el 17 de septiembre. Estamos hablando de disidencias de las FARC. Sí, disidencias de las FARC. Y la otra es que como terminó el cese unilateral en el mes de junio, el Estado les está dando duro y este tipo de acciones es para retirarlo. La respuesta de aquí inmediata debe ser más presencia pública, de fuerza pública en el Cauca, más batallones. El Ministerio de Defensa tiene que desplazarse a la región, ojalá el presidente de la República también, y que tome medidas en el Consejo de Seguridad que no se queden en anuncios. Más presencia de fuerza pública es la respuesta que tiene que haber en este momento en el norte del Cauca. Llama la atención, Juana, cese al fuego con el ELN, por ejemplo, el próximo 17 de septiembre. Pero es que los resultados, lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo por el Cauca y por el Valle del Cauca realmente es aterrador. Es durísimo porque entonces en medio de estas negociaciones que van a empezar el 17 de septiembre están pasando este tipo de cosas, ¿no? Es muy grave porque entonces en medio de una mesa de diálogo nos vamos a encontrar con unos ataques de aquí al 17 de septiembre, entonces infinitos e innumerables, ¿no? Sino con una... y quienes lo sufren son, como fue este fin de semana, los 3 policías asesinados. Ayer hubo un carro bomba que también mató a una persona. Entonces esto solamente se intensifica y se ha normalizado tal vez que sea la forma de negociar, cosa que es totalmente anormal e incomprensible. ¿Y usted cómo le va a decir a las familias de las víctimas que tienen que sentarse a negociar con estas personas justo después de que sus familiares fueron asesinados? Entonces empieza, digamos que este ciclo de negociaciones con mucha tensión y mucha preocupación. Con un clima adverso, por decirlo así. Como normalmente sucede en este tipo de situaciones, pero Julio César, quiero que hablemos ahora del Consejo de Seguridad que fue anunciado ayer por el presidente de la República, lo va a encabezar él, pero ya había comenzado un Consejo de Seguridad regional que virtualmente había estado el ministro de Defensa. ¿Los resultados, usted es optimista, Julio, frente a esta situación? No mucho, Juan Eduardo. Es que digamos, hagamos una mirada más general. Nos dicen que el proceso de paz con las disidencias, con el EMC de Iván Mordisco, pues es para salvar vidas, ¿no? Y que por eso, para salvar vidas, la sociedad tiene que soportar, digamos, que eventualmente estos señores terminen en el Congreso o terminen en todo caso no pagando cárcel. Eso es como un sacrificio que tenemos que hacer en términos de justicia para que esta gente deje de asesinar. Pero es que estamos viendo exactamente lo contrario, ya lo decía Juana. En el corto plazo agudizan las acciones violentas para llegar mejor posicionados a la mesa, ¿no? En lugar de decir vamos a dar muestras de buena fe, dicen vamos a matar más soldados y más ciudadanos para que nos den más en la negociación, unos incentivos perversos. Y a largo plazo, lo que ya están diciendo varios analistas es que esto también puede ser una manifestación que dentro de estas disidencias hay disidencias. Imagínense la catástrofe, sí, que después de una mesa de negociación haya las disidencias de 2 y el próximo gobierno nos salga a decir no, es que tenemos que hacer lo mismo con las segundas disidencias y así ad infinitum un desastre para Colombia. Disidencias dentro de las disidencias, bueno, señor. Incluso yo consideraría o pensaría que de aquí al 17 de septiembre, si el ERC no muestra mejores señales de un ánimo para la negociación, debería prorrogarse la decisión del gobierno de un cese al fuego mientras la fuerza pública no recupere el control de territorio en el norte del Cauca, que debe ser una condición sine qua non para iniciar la negociación. Pues vamos a ver al final del día de hoy lunes a ver qué pasa con ese inicio del Consejo de Seguridad encabezado por el presidente de la República. Cierro el tema del Cauca y abro el tema de Argentina para continuar aquí en la región. Voy a comenzar con Julio César, porque de acuerdo con los resultados que vimos, Julio y señores panelistas, aparentemente Argentina podría dar un importante giro a la derecha con el señor Milei, Javier Milei. Sí, pues si uno acepta que el candidato libertario es de derecha, entonces hablaría de 3 tercios en las elecciones, ¿no? Un tercio el kirchnerismo, que es la izquierda que está en el poder,
un tercio que es la centro-derecha de Juntos por el Cambio y digamos los libertarios comandados por Javier Milei. Yo creo que estos resultados son la evidencia del fracaso de las ideas progresistas en América Latina, ¿no? Puntualmente en Argentina, un país que hace no mucho era uno de los más ricos del mundo, no nos olvidemos de eso. Hace 100 años Argentina tenía el PIB per cápita de Suiza o de Nueva Zelanda. Era un país muy rico y hoy en día tiene 40% de pobreza, similar a lo que tiene Colombia, que es justo lo contrario. Colombia, digamos, históricamente ha sido un país pobre que ha venido reduciendo esa pobreza. Argentina es justo lo contrario. Y tiene una inflación del 115%, ¿no? Entonces, esas ideas de esa izquierda radical que está hoy en Argentina en el poder y que ha estado durante décadas ya con periodos cortos excepcionales en donde no, pues de expandir el Estado, de hacerle creer a la gente que el Estado puede solucionar todos los problemas de la sociedad, pues claramente esas ideas fracasan y tienen unos resultados sociales perversos y eso se manifiesta en estas elecciones con un hastío de la sociedad eligiendo, digamos, opciones, digamos, diametralmente opuestas a la propuesta ruinosa que había traído estos sectores tradicionales del peronismo a la Argentina. Sí, llega a mi cabeza, Juana, hombre, esa idea de que como le fue mal, estaríamos en América Latina y en la región cambiando de izquierda a derecha, cada periodo presidencial, porque si no le va bien a los derechas, gana la izquierda y viceversa. En Argentina hemos visto una alternancia constante, ¿no?, entre simplemente los conservadores, la derecha y el kirchnerismo. Y esto lo que demuestra un poco es ese cansancio y este hastío de la población de estar siempre entre esos dos lados, ¿no? Y llega este personaje, Milei, que lo que sorprende es que haya llegado tan lejos porque es un hombre que es negacionista de la crisis climática, apoya la venta de órganos, la venta de niños, en un momento lo dijo en una entrevista, y hace que entonces se rompa un poco esta dicotomía a la que está acostumbrada Argentina. ¿Cómo es eso de la venta de niños? Sí, Jorge Iván sabe, fue el que me... No, en una entrevista le preguntaron que él creía que, digamos, todo se resolvía con el mercado. Entonces alguien le preguntó, ¿usted estaría dispuesto, usted creería que se podrían vender hijos? Digo, ¿por qué no? Si una familia tiene muchos hijos y puede vender uno y eso le significa un ingreso. Y por el otro lado, tener que salir, digamos, de la carga de ese niño, pues ¿por qué no podemos aceptarlo desde el Estado? Lo dijo en una entrevista, no está dentro de su campaña, no es, digamos, su posición oficial. Él lo dijo en una entrevista al margen, pero, digamos, deja ver que su libertarismo es casi anárquico, básicamente, ¿sí? Por él acabaría el Estado y yo creo que Julio César lo celebraría. No, él se declara abiertamente como anarcocapitalista. Otra cosa es el programa, ¿no? Aquí también hay candidatos que tienen unas posturas filosóficas que no tienen que ver con el programa, entonces... Perdón un segundo, es que no dejamos que es una contradicción performativa. Que Juana terminara, pero entonces seguramente puede ganar este tipo de ideología, ¿cierto? Rápidamente. Pues lo que tiene asegurado pues es un puesto en la segunda vuelta, ¿no? En la primera vuelta va a pasar a segunda vuelta y va a ser seguramente el candidato que pase con una votación importante, ya que gane las elecciones. Es una pregunta interesante porque hubo abstención ahorita en estas primarias y creo que el voto indeciso va a ser totalmente definitivo. ¿Cómo hacemos, Juana, para que los buenos resultados de nuestras niñas de la selección Colombia femenina, que también nos fue en este mundial, que no ha terminado, pero sí terminó para nosotros, para que ese proceso siga y siga bien y rápidamente? Bueno, primero tenemos que reconocer que, como dijo Ana María Guzmán, este mundial para la selección colombiana de fútbol fue una elegancia. O sea, estas mujeres cambiaron o sea, motivaron a que viéramos fútbol femenino, llegaron muy lejos y están mostrando y siendo ejemplo para muchas mujeres y jóvenes colombianas. Toca seguir adelante, este solo puede ser el comienzo y toca seguir incentivando la participación de las mujeres en el fútbol. Decíamos de Fernando Neira hace un ratito que estaba sentado aquí, que todo este buen proceso comenzó en el año 2011. Imagínate. Eso es lo que tenemos que seguir a caramba, a ver si seguimos adelante con buenos resultados, porque entre otras cosas, Julio César, lo que nos espera son compromisos internacionales muy importantes. De acuerdo, el Mundial Sub-20 del año entrante, pero a mí sí me gustaría dar una nota de optimismo, es decir, hace 10 años, 12 años, el fútbol femenino era absolutamente marginal y hemos visto durante los últimos 4 o 5 años una explosión de fervor, de nuevas jugadoras, de equipos profesionales, en fin, digamos,
un florecimiento del fútbol femenino que yo creo que va a continuar, porque lo que estamos viendo, digamos, también es un cambio cultural, ¿no? Que las niñas de la base, las niñas que tienen 5, 6, 7 años, pues ya quieran jugar fútbol, como ocurre en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, que es todo un fenómeno cultural. Y este evento, digamos, tan repetido por los medios, que ha sido, pues, que ha tenido tanto fervor, pues va a agudizar, va a mejorar ese propósito. Entonces yo veo el futuro del fútbol femenino con muchísimo optimismo. Muchas personas, fanáticos tradicionales del fútbol, volcados a apoyar la selección. Los colombianos en Australia, igual que cuando jugaba la selección Colombia de hombres en otros países, volcados en los estadios. Yo creo que no hay sino un futuro brillante para el fútbol femenino en Colombia. Es cierto, Jorge. ¿Cómo hacemos entonces para que todo ese ánimo que tenemos ahora, esta alegría que tenemos con la selección femenina, pues se traduzca en buenos resultados? Porque lo que decíamos ahora con Juana, ¿cómo hacemos para que ese proceso, ese buen proceso siga adelante? Varias cosas. Porque es que se nos puede quedar por ahí embolatado, ¿no? De acuerdo, varias cosas. Ahora que los directivos del fútbol colombiano aprovecharon y subieron al bus, ojalá sigan en el bus y hagan varias cosas. Por ejemplo, los directivos de la Antes no Liga... se habían montado de pronto, ¿no? No, estaban ahí como que dudando. ¿Me subo o no me subo? Los directivos de la DIMAYOR, que son los responsables de los clubes y de las ligas, deben tener una liga permanente y competitiva, ojalá de 7 u 8 meses, como sucede en los países europeos. Los directivos de la federación tienen que promover esas elecciones. Y una cosa que a donde hay que moverse, si uno ve, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, fundamentalmente, tenemos que llegar a un escenario en que la directora técnica sea una mujer. Y yo creo que Catalina Usme, por ejemplo, que termina su ciclo en selección, seguramente después de los Olímpicos, hay que llevarla a Europa con otras mujeres y capacitarlas para que esto que hoy no sea un flor de un día, porque lo que hay en Colombia es talento. Yo creo que con una dirigencia más comprometida y con una mejor preparación técnica, Colombia puede ser, como lo dijo Catalina Usme, una potencia mundial de fútbol femenino. Total. Sí, puede hacer que los directivos pues sigan en el bus montado, porque no se nos van a bajar. Señor, ya voy contigo, pero Juana, lo que uno encuentra ahí en estas niñas es talento, es decir, hay una gran diferencia entre el comportamiento futbolístico y profesional de las niñas con nuestra selección de mayores, ¿no? Claro. Entre otras cosas, un juego mucho más limpio, además. El fútbol femenino tiene otras características muy distintas al fútbol masculino, y eso también es un respiro para, por ejemplo, nosotras las mujeres que nos gusta el fútbol. A mí me encanta el fútbol, pero me encanta verlas jugar, sobre todo a ellas, y también muestran una disciplina, esfuerzo, trabajo durante años para llegar donde están, y han tenido un camino además mucho más difícil que los hombres futbolistas en este país. No hay graves faltas, por ejemplo. No hay graves faltas. Claro. Es importante el papel de los directivos, sin embargo, al final los directivos reaccionan a lo que la gente dice. Si la gente quiere comprar camisetas, si la gente ve partidos, eso va a hacer florecer más el fútbol femenino. Ojalá el sector privado entonces también se sume a los patrocinios y les facilite a los equipos tener Que seguramente lo van a hacer. una selección femenina junto a su club. Señores, muchas gracias.